Hoy tenemos aquí a Francisco Peña, que es profesor e investigador en Vancouver, donde está ahora mismo. Estamos hablando con una diferencia horaria bastante impresionante. Y hoy quería hablar de un tema sobre el que estamos los dos trabajando, porque estamos en el mismo grupo y yo estoy en este grupo precisamente por la invitación de Francisco, que es sobre la general historia de Alfonso X. Entonces, pues queremos presentar un poco tanto la figura de Alfonso X como la obra de la General Historia y su significado dentro de la Edad Media, y también hablar del proyecto porque es una cosa interesantísima. Bueno, Paco, muchísimas gracias por la entrevista en primer lugar. Sí, te ha encantado, un placer. Y bueno, empezamos un poco por la figura de Alfonso X, que es, y no solamente la figura de Alfonso X, porque al final Alfonso X es solamente una de las figuras que están dentro de la corte y es más bien ese ambiente intelectual que vive Alfonso X, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué te ha fascinado a ti de ese mundo que te ha traído a ese ambiente intelectual concreto? Pues, bueno, mi background, en cierta forma, es variado. Yo hice la carrera de historia en Sevilla y mi especialidad era historia medieval, pero entonces me interesé por la historia de las religiones y estudié en la Universidad Hebrea, después hice el doctorado en Madrid, después ya seguí por Estados Unidos, después en Canadá. Mi especialidad más bien es historia de las religiones. Pero claro, mi background en cierta forma es medievalista y mi trabajo también me movía a la literatura, pero por mi interés como historiador, es decir, porque vi que casi todas las crónicas eran la cosa más ficticia que había dentro de la literatura medieval. Entonces, había que saber de literatura para ser historiador medieval. Y era una cosa que no entendía cuando estaba haciendo la carrera en Sevilla, que digo, pues si las crónicas, esto es todo, ¿sabes? Pura ficción. Eh, pero bueno, y me ayudó mucho estudiar literatura creo, para ser mejor historiador o para intentarlo. Y mi interés sobre todo es en historia de las ideas. Y la verdad es que siempre, tengo que decir que cuando estaba yo en Sevilla, siempre decía, ¿por qué todo el mundo tan pesado con Alfonso X? Todo el mundo haciendo con Alfonso X. Y al final me topé con Alfonso X. Mi trabajo iba por otros lados, pero mi trabajo ha ido siempre por mi interés en, en el judaísmo y la relación entre judíos y cristianos en la época Mm. medieval. Y siempre, a lo mejor por ser extremeño, me han interesado mucho los criptojudíos. Ah, Y, Y claro, hice mi doctorado por el departamento de hebreo allí en la Complutense en religiones comparadas y en cierta forma mi trabajo había sido con sobre todo literatura pseudopigráfica y apócrifos y todo esto. Y claro, cuando yo me encontré con la general historia después de tanto tiempo, me di cuenta de que era una cosa mucho más compleja de lo que me habían dicho a mí y mucho más incomprensible en el sentido de que yo no vi nada que me convenciera de que digo, se conoce la general historia, ¿sabes? ya. Es decir, es una obra tan grande y es una cosa tan grande que digo, entonces fue como me topé con Alfonso X al final, no me ha dejado, en lo que no me ha dejado fue a mí, Alfonso, me ha perseguido desde Sevilla. Que, joder, vaya, sí, no conocía yo esa historia de vuelta a Sí. Alfonso X de las sombras. Y Yo cada vez oye, que voy a Sevilla veo lo del nodo, digo, a mí sí que no me ha dejado. qué fuerte. Y oye, cuando hablas, por ejemplo, de esta complejidad que tú dices, que te lleva a pensar que realmente no se conoce la historia de Alfonso X, ¿puedes dar algún caso concreto, alguna cosa, algo que tú vieses, que tú dijeses, esto es más complicado, esto es más difícil de lo que parece? Sí. Bueno, en primer lugar, yo soy de la idea de que tampoco se conoce como se debería conocer la Edad Media española, empezando por ahí. Eh, y muchas otras cosas, porque, claro, pero porque también, y ahora estoy entrando así libremente en lo que es el proyecto, y tú sabes,
ya no se puede trabajar individualmente. Una sola persona no puede abarcar las cosas. Hay que trabajar en equipo y es lo que estamos intentando hacer. Tenemos que trabajar en equipo. Pero la cosa de la general historia es evidente. Son 6.000 folios escritos a una velocidad realmente considerable. Es decir, estamos hablando de muchísimas manos involucradas, Ujú. manos que están en diferentes lugares, manos que es, voces, más que manos, porque la otra cosa es copista, voces sería lo más correcto, de intelectuales y de personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos y a diferentes reinos y posiblemente incluso fuera de la península. Es decir, lo que no se conoce realmente es porque nunca se ha estudiado de la forma en la que estamos estudiando nosotros. Hay Ujú. gente que ha hecho trabajos increíbles, ¿no? Por supuesto, pero es muy grande, es muy vasto el terreno. Es decir, hay gente, por ejemplo, como Irene Salvo, que por ejemplo conocerá muy bien Ovidio, la general historia, pero conocerla en su totalidad es imposible. Yo, por supuesto, el más ignorante de todos, pero Ya. que, pero que es un trabajo para lo que necesitamos un equipo grande y lo que estamos haciendo, que es recurrir a las herramientas digitales, ¿no? Y, y de aquí salen dos preguntas. La primera, para las personas que no conocen la general historia o que simplemente han oído hablar de ella, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el objetivo de la general historia? ¿Qué se propone, que quiere Alfonso X? Bueno, Alfonso X, lo que es más claro es que es un hombre que estuvo obsesionado con ser emperador, Mm. su gran obsesión. Y de hecho, su mayor parte de sus problemas fue por descuidar determinados frentes por su obsesión en ser emperador. Sabes que era sobrino de Federico II, él optaba por el trono del imperio y eso le obsesionó. Y su empresa cultural, intelectual, viene en gran medida motivada por razones políticas. Mm. Eso es evidente. Entonces, cuando se dice el sabio, es un hombre que lo primero que hizo fue darse guantas con todo el mundo desde que tenía 16 años y por supuesto tenía más golpes dados. Es decir, eso, a veces la Edad Media hay que entenderlo como una guerra de pandilleros y de macarras, es decir, pura mafia, ¿no? Y los intereses son mafiosos de familias, es decir, a lo que le interesa es su familia que va Mm. más allá de Castilla, es decir, sus relaciones, todo lo político que hizo con Portugal, con Inglaterra, con Francia, es todo para expandir, como ha sido siempre, es decir, las familias nobiliarias es para extender sus tentáculos en terrenos más allá de lo que es su reino. Es decir, eso yo creo que es claro, ya nadie estudia la historia como esta gente. El rey de Castilla, que solamente. No, no, el rey de Castilla pertenece a una familia que está ligada con muchas casas nobiliarias y lo que quiere es extenderse por todos lados. Mm. Entonces, eso es evidente. Él es un rey medieval, pero es un rey medieval que por las circunstancias que fueron, entre otras cosas, por tener el reino en Castilla y el reino peninsular y por estar extendiéndose por un mundo realmente complejo y heterogéneo, religiosa, culturalmente, con una efervescencia cultural y con un encuentro de culturas y de fenómenos que son increíbles. Es decir, es un mundo muy complejo, muy dinámico y muy rico intelectualmente. Sobre todo, claro, toda la empresa de traducción que él acometió ya lo había empezado su padre, pero y el hecho de invitar a intelectuales judíos y musulmanes a la corte, donde era evidente, porque los cristianos, pues en esa época, sobre todo en los reinos peninsulares, era un nivel de ignorancia bastante considerable. Es decir, por supuesto, había esa visión universal que tenía un interés intelectual, pero también tenía un interés político y tenía un interés de promoción de la figura del rey, pero que estaba abierto a pesar de ser la Edad Media y la idea que tenemos de la Edad Media y Mm. de la religión y tal, muchísimo más abierto de mente que los reinos que de futuros en el Renacimiento. Es decir, mucho más. Entonces, claro, vivió un momento realmente, pero fue un momento, es decir, Alfonso X no debió de parar un segundo, porque tenía problemas por todos lados, se daba de guantas con todo el mundo Mm. y la obra que patrocinó fue impresionante, ¿no? Es algo realmente inaudito y algo realmente excepcional en toda la Edad Media europea, pero con diferencia. Y eso Y, nunca. Sí. y entonces, o sea, de nuevo, volviendo a lo que es la general historia, ¿qué es lo que quiere abarcar? ¿Qué abarca el libro de la general historia? ¿Qué abarcan Claro, esas 600 páginas?
Son 6.000, Ah, 6.000 páginas. 6.000, Vale, vale, 6.000 y porque se le quedaron sin tinta, por así decirlo, es decir, porque se cortó la cosa, porque iban a ser muchas más. vale. 6.000, es decir, es la historia universal más grande escrita en la Edad Media. Es una historia universal y, o sea, y Es una con esas historia 6.000 universal que quiere páginas abarcarlo se todo. quedaron cortos. Se quedaron, solamente llegaron hasta Jesús de Nazaret, y iban a llegar hasta el reino de Alfonso. Se quedaron a mitad de camino, con Se quedaron a 6.000 mitad de páginas. camino, literalmente. Joder. Sí, sí, a mitad de camino. Se quedaron allí en Judea. Pero es increíble porque entra dentro del espíritu enciclopédico que es bastante dinámico en el siglo XIII, es decir, los mongoles, ¿no? Están escribiendo una historia universal, después, es decir, no solamente aquí, es un mundo, es un momento muy excepcional el siglo XIII, porque es un paréntesis que va a haber con la llegada después de la modernidad y de la cerrazón Mm. en los reinos, en los países. Es un periodo muy universalista en muchos casos. Y Alfonso escribe la historia más grande, es decir, y además más heterogénea, que es la cosa. Es decir, lo más increíble de la general historia no es solamente su volumen, sino su heterogeneidad a nivel intertextual, a nivel de Mm. fuentes. Y eso es lo que es realmente Y, o increíble. Es decir, sea, es una super qué enciclopedia. fuentes se están manejando en la general historia? Pues todavía estamos, estamos en ello, porque debe haber, vamos a descubrir muchas más de las que hay, pero claro, estamos hablando de muchísimas fuentes árabes, muchas fuentes traducidas del árabe, muchas fuentes de lo que se llama materia clásica, que proceden de la historia de Grecia, de la historia de Roma, la historia de Egipto también, y que fueron y que pasaron, y eso es una de las cosas más interesantes en las que tú estás especialmente involucrado, que es el trasvase de conocimiento antiguo a través del árabe. Es Sí, decir, es que no solamente estamos hablando de lo de árabe como lo que es de lo árabe que se ha producido en lo que después va a ser la herencia de lo que se va a llamar el mundo occidental. Es decir, sí. eso se tiene entonces, es algo fascinante y en cierta forma tenemos que, nuestro trabajo también va a ser de construir ahí un montón de cosas, de asunciones que se han tomado, porque el conocimiento antiguo es medieval. Es decir, lo que sabemos del mundo antiguo es a través de lo que la gente de la Edad Media nos pasó. Sí, que eso es una de las cosas que yo también, vamos, yo hablaba de eso en mi tesis, que realmente el mundo antiguo como nos ha llegado, la imagen del mundo como nos ha llevado esa imagen del mundo antiguo, es la que la gente de la Edad Media nos dejó. Le dio la gana hacer, a lo mejor se los ha inventado. Es decir, lo que le dio la gana hacer el hombre de la Media con el mundo antiguo es lo que nosotros tenemos del mundo antiguo. Exactamente. Es una cosa interesantísima. Pero Y tenemos la idea esa de renacimiento, de volvemos, nos viajamos en el tiempo y cogemos las fuentes antiguas. No, las fuentes antiguas desaparecieron. Lo que tenemos son las fuentes medievales. Y volviendo ahora y enlazando con la pregunta, o sea, con la segunda pregunta que te iba a hacer, que es, mencionabas la digitalización y herramientas digitales. ¿Qué es lo que qué es lo que os proponéis con el proyecto y cuál es la expectativa? Qué es lo que queréis sacar? Pues mira, si quieres, comparto pantalla, me tienes que hacer co-host, co-invitado o lo que sea, y te voy a Sí, mostrar, bueno, que tú lo conserves, pero vamos a compartirlo con la gente que te sigue. a ver si puedo, no sé cómo hacerlo de Me co-host. haces, en participantes, me haces, Hacer anfitrión. sí, Vale. Ahora. y ahora, Ahora, ya al principio eres puedo anfitrión. compartir pantalla. Estupendo, sí. Entonces, mira, esta es nuestra página web. A ver, voy a intentar. Esta es nuestra página web. Estamos financiados, como sabes, por el Social Science and Humanities Research Council of Canada. Y aquí va a venir un vídeo estupendo que estamos haciendo también. Ujú. Y somos varios equipos. Eh, a ver si quiere aquí. Entonces, eh, como sabes, tenemos un equipo de fuentes árabes, de Ujú. anotación, de fuentes hebreas, filológico, de fuentes de materia clásica, un equipo que trabaja con toda la bibliografía, que es,
la traducción al inglés que estamos haciendo, la primera traducción al inglés de la General Historia, Sí. también, sí, sí, la primera, no se conoce fuera. Es decir, la obra más importante de la Edad Media Europea va a ser conocida por primera vez fuera. Un equipo, por supuesto, en digital, que es un equipo no solamente con las herramientas digitales, pero también la difusión Ujú. con otro tipo. Y después un equipo nuevo que es de contacto entre la General Historia y otras historias universales escritas en el siglo XIII. Vale. El trabajo que también llevan en la Pablo Vide de archivo, es decir, de historiadores que están trabajando con localizar toda la información que podamos en los archivos sobre esta obra. Y bueno, somos eh, 45, 45 profesores dentro del equipo. Ujú, Estamos en Canadá, la Universidad de British Columbia, que es la mía, ujú, la Universidad de Montreal. Trabajamos con dos universidades norteamericanas, la Universidad de Texas, la State Texas University, y también trabajamos con el Hispanic Seminary, ¿eh? ujú, Que tiene el Hispanic Seminary en lo que ha sido la innovación digital. Es impresionante lo que se hizo en fuentes es decir, tenemos la suerte de trabajar con gente que han hecho un trabajo impresionante como Francisco Gago o Javier Puello en la digitalización de fuentes medievales españolas. Entonces, es como volar gracias al trabajo que han ujú. hecho ellos. Y después trabajamos con la Universidad de Exeter en Inglaterra, que son los que se ocupan del equipo de traducción sobre todo, y en España con las universidades de Palola Vide, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, Ujú. la Fundación San Millán en La Rioja, y después estamos ahora expandiéndonos para trabajar con colegas en el norte de África, en Túnez, donde estuvimos los dos, Sí. y en Egipto también. Y esa es nuestra idea, es involucrar mucho más ahora a especialistas de países norteafricanos en el estudio. Hay gente realmente excepcional y se están haciendo cosas increíbles en la digitalización. Eh, Voy a mostrarte, esta es la plataforma, que también Ajá. conoces. Desde aquí nos posibilita trabajar 45 personas en diferentes países con Sí. diferentes días horarias como la nuestra, que son 9 horas. Eh, Trabajar de forma, trabajamos de equipo y después en muchos momentos nos juntamos y editamos juntos. Esta es la plataforma digital, Sí. que por ejemplo tiene diferentes secciones, fuentes de la bibliografía, las Ujú. fuentes, la edición, la anotación, la traducción. Por ejemplo, te voy a enseñar en la anotación, pues aquí, por ejemplo, vamos a un capítulo eh, de la General Historia, ¿no? Aquí está la plataforma, aquí está el texto que Ujú. estamos editando. Aquí está el manuscrito, que podemos acceder a él en cualquier Sí. momento, ¿eh? Y aquí están las notas. Lo interesante es que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos que citar algo, pues vamos a una fuente primaria, Sí. imagínate el libro de Enoch, ¿no? Y aquí lo tenemos, podemos citarlo desde aquí y tenemos Vale. acceso, y aquí tenemos acceso también a la bibliografía secundaria, todo lo que se ha escrito Sí. sobre la general historia de Alfonso X y todo lo que nos interesa. Tenemos acceso al OSTA, que es el trabajo que hicieron en Ujú. el Hispanic Seminary, a la biblioteca medieval, que también hicieron ellos, de la Biblia medieval, la relación con todas las Biblias de la Edad Media peninsular, el Ujú. diccionario de la Prosa Alfonsí, y esto tarda un poquito más en cargarse, que es el Corominas, el diccionario. Entonces, estas son las herramientas que utilizamos para editar. Estamos anotando por primera vez toda la Ujú. general historia, a la vez que estamos haciendo una edición nueva, pero estamos anotándolo todo. Y anotándolo somos 45 Ujú. especialistas en diferentes ámbitos, desde la historia de las religiones a la filología, a estudios hebraicos, estudios arabistas, eh, gente en historia del arte, especialistas en muchos otros. Es decir, es un proyecto interdisciplinar, más que multidisciplinar, porque trabajamos realmente juntos. Sí. Y, por ejemplo, una vez tengáis la idea cuán- primero, ¿cuánto lleváis ahora mismo tanto por ciento hecho? Eh, Llevamos muchos años y realmente estamos, bueno,
ahora lo que ocurre, lo importante es que siempre en este tipo de proyectos, en todos, lo más difícil es el principio. Sobre Mm, todo cuando estamos haciendo el trabajo entre 45 personas. Pero hemos encontrado la forma. Y lo más interesante de este proyecto, Alejandro, no solamente es la finalidad y todo lo que está surgiendo con ello, eh, sino que estamos trabajando como se tiene que estar trabajando en las humanidades, que es como lo llevan haciendo en las ciencias desde hace ya cientos de sí. años, es el equipo. El trabajo de humanidades es un trabajo solitario y Mm, de taparte lo que estás escribiendo para que no lo vea el de al lado y de seguir al profesor de turno porque es una escuela y es el que te va a ayudar a... Y así no se puede trabajar. Tenemos que trabajar con una idea de sin fronteras, con gente, con colegas de verdad, en el de que no haya un sentido ni de competitividad, ni de jerarquía, ni nada de eso, en el sentido de que realmente trabajar. Y eso es lo mm, más relevante para mí, es decir, estos gente como tú que estáis mucho más joven que yo, pues lo continuaráis y después lo continuarán otros. Es decir, esto va a seguir. Pero lo importante es marcar un nuevo camino, que es un camino de equipo. De no nos juntemos para un congreso, no, no, sino... eh, sí. y eso no es normalmente como se ha trabajado. Y para mucha gente es difícil porque, claro, esto es de picapedrero, estamos ahí picando piedra. No, pero hay que seguir picando piedra. Yo una vez utilicé la imagen del túnel de Ezequías, ¿no? Ujú, Estamos picando piedras desde diferentes puntos y vamos a llegar. Eh, no es tan divertido como otras cosas, pero por ahora es lo que tenemos que hacer. Como ves, como te enseño, dentro de cuando estamos editando, anotando, son sí. una serie de comentarios. Los comentarios es todo la materia, el caldo, uy, eh, que vamos a tener para después pues, publicar muchas cosas. Pero como te dije, la general historia está por conocer. Todavía estamos picando piedra en el túnel. En, de vez en cuando publicamos artículos juntos, Ujú. hacemos cosas, pero sobre todo estamos picando piedra. Pues nada, muy interesante el proyecto, Francisco. Muchas gracias por Sí. presentarlo. Mándame el link porque lo pondré en la descripción del vídeo y así si la gente quiere meterse pues, y quiere echarle un ojo a la plataforma, pues puede acceder a ella. Yo creo A que la a más plataforma de no va a uno. poder, porque por ahora está cerrada a los miembros del equipo. Estará abierta en un futuro cercano, pero por ahora no, la plataforma no, pero la página web sí. Ah, bueno, pues el link de la página web y ya por lo menos Sí, el que quiera echar un ojo puede echar un ojo al proyecto y en algún momento pues podrá acceder a la plataforma. Cuando esté, pues también se puede poner el link en la descripción sí. del No, y vídeo y ya además, está. como tú sabes, estamos ahora, hemos trabajado gracias a la Asociación de SERC por mucho tiempo y ahora estamos pidiendo para el más grande, que son, la verdad es que Canadá, para hacer un proyecto sobre Alfonso X, se ha enrollado bastante. El próximo, si lo conseguimos, son 2,5 millones de dólares, por lo que nos va a dar la capacidad también de contratar a estudiantes y tener gente involucrada, Mm. porque a nosotros nos gusta que si la gente trabaja en algo, pues que reciba dinero por ello, sobre todo los estudiantes, no los que tenemos ya en nuestro trabajo. Pero así que también gente que te sigue y eso, a lo mejor gente que esté interesada en formar parte del equipo, pues serán bienvenidos a la comunidad. Estupendo. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que a más de uno le va a gustar muchísimo el tema y no Sí, solamente el tema de Alfonso X, sino también el proyecto de investigación, que yo creo que es una cosa estupenda y además de un tamaño gigantesco que además, como tú dices, eh, en las humanidades siempre se ha trabajado así, como tú has descrito, ¿no? Muy individualmente y claro, la ciencia es una tarea colectiva. sí. El conocimiento es una tarea colectiva. Es una de las cosas que se comprendió precisamente en la Edad Media, es que no puede ser diferentes escuelas, la ciencia tiene que ser una actividad única y colectiva. Sí, sí, sí. Y eso es lo curioso, Alejandro, porque cada vez nos parecemos más a los alfonsíes. De estudiarlo estamos replicándolo. Sí, eh, sí. No, pero es así y es lo que tenemos que empezar a hacer. Eh,
Y también yo creo que va a venir bien. Y también, por ejemplo, cosas como publicar cosas que están todavía sin terminar, como hace ciencias. Es decir, Mm. estamos haciendo este experimento. Claro, claro, sí, ¿Sabes? sí, sí. Compartes la experiencia. Esto es hacia dónde vamos. Pero Claro, todavía no tengo respuesta. Pero ahí vamos, ¿no? claro, que eso forma parte también del método científico, Una vaya, parte del sí, método científico, claro, claro. claro. Sí. Estar un poco en el vacío. Pues Muy nada, bien. corto aquí la grabación. Muchísimas Sí. gracias, Paco. Y nada, igual dentro de unos años te vuelvo a entrevistar a ver qué ha sido, cuál ha sido el progreso. Claro, no, tú vas a estar muy pendiente de eso. Un fuerte abrazo.